quiero ubicar acá un ratito para ver las reacciones. Está bien, ¿no? Así se dice, ¿no? Ah, ya. Muy bien, pero no aparezco. Mm. Mm. Vamos a seguir con nuestra no sé por qué no aparece. Mm. A ver. No sé, no aparece, pero bueno. Vamos a, vamos a empezar con la última, el último mensaje a la Odisea. Realmente, gracias. Bienvenidos a todos los que se van comunicando en esta hora. Realmente ver o leer los mensajes a las iglesias es examinarnos si somos o estamos aprobados por Dios. Y eso es lo importante de los mensajes a la iglesia, porque Dios todo lo sabe, Dios es Dios y sabe nuestras formas de pensar, de comportarnos, de actuar, de reaccionar, de adelantar, de retroceder, todo sabe Dios. Entonces, cuando nosotros leemos estos mensajes, nos podemos estar ubicando, ¿no? Si estamos aprobados o no por Dios. Y eso es lo importante de estos mensajes, que muchas veces no se ven, no se leen, y ya, porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por cómo nos vemos hacia los demás. Nos preocupamos por agradar a los demás, y aunque hagamos cosas contrarias a Dios, podemos por un momento darnos cuenta que muchas veces agradamos a las demás personas, desagradando a Dios por agradar, por quedar bien, por agradar a la persona, por hacer sentir bien de repente a la familia, a los hijos, qué sé yo, hacemos cosas que a veces no nos damos cuenta, o perdón, sí nos damos cuenta, pero no se está entendiendo lo fuerte que es el momento que estamos desagradando a Dios. ¿Y Dios dónde queda? ¿Cómo queda? Y al ratito estamos pidiendo a Dios, estamos pensando que estamos bien. Eso nos pasa mucho, hacer cosas contrarias para agradar al hombre y no a Dios. Uh, y concurrir también, ¿no? A veces uno concurre a lugares que no le agradan a Dios por agradar a las personas, agradar a los amigos, a la familia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con con nuestro comportamiento, ¿verdad? Nosotros, todo en esta tierra es comportarse bien, todo, para todo. Si uno está en un trabajo, se tiene que comportar bien. Si uno tiene un jefe, tiene que respetar al jefe y todo, pero lo menos que hacemos es nosotros ocuparnos de agradar a Dios. Y tenemos que cambiar, tenemos que reaccionar a esto, ¿no? Entonces, nosotros hoy vamos a hacer la iglesia, el último mensaje, que es el mensaje a la Odisea. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él es todo, el todo. Entonces dice:
Y acá también nos hace ver, ¿no?, el principio de la creación de Dios, porque Él estuvo siempre, todo el tiempo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una zarandeada. Como el trigo. ¿Cómo es, no? Acá en la palabra, con razón no se lee mucho esto, porque como habla de esa forma, de repente los pastores aprendemos a hablar así y toda la iglesia se resiente y se va. Pero acá pues está diciendo el Señor de una manera bastante fuerte, y es pues una reprensión. Y acá lo dice bien claro, ¿no? Porque él ama, ¿verdad? Entonces dice que Él reprende y castiga a todos los que ama, porque lo que Dios, el Señor, quiere es que nadie se pierda. Entonces, acá está diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está diciendo, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles eran sus obras entonces de esta iglesia? Era una iglesia que era pues, no era apasionada, no le importaba mucho. Así, es un asistente, ¿no? Es un asistente, ¿no? Es un asistente que no se compromete. Es los no comprometidos ahí, no tienen compromiso, porque da miedo de repente hacerse de cargo y tengo que estar ahí todo el tiempo, y uno piensa, no tengo tiempo para yo estar ahí metido. Entonces cosas así, ¿no? Ahí sucede, ¿verdad? Y dice, entonces no hay una pasión, no hay un compromiso. Es una iglesia sin compromiso, ni frío ni caliente. Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Vamos a qué es pues esto, ¿no? Es un pacto, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos como lo compara Jesús al matrimonio, es un pacto. O sea, cuando es una obligación, es un compromiso. Entonces, a veces uno no quiere comprometerse, y uno es uno asistente nomás, y de la puerta para afuera mejor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Fuertemente habla aquí cuando dice, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas? Lo dice y lo menciona acá, ¿no? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces es una persona muy autosuficiente, porque seguramente tiene una posición, no necesita, tiene un buen lugar, tiene un buen trabajo, de repente un buen negocio. Entonces sucede que cuando pasa eso,
es como que ya no necesito mucho, ¿no? Entonces ya solamente escucho y por ahí se hace una costumbre, un asistir porque calma conciencia, ¿verdad? Que está asistiendo y ahí se la pasa tranquilo, porque él dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pensando que las cosas materiales es suficiente. Y hay una confusión que cuando tiene cosas materiales, entonces uno está seguro, estoy bien porque Dios me está bendiciendo. Entonces soy muy bendecido, entonces nada me falta, estoy bien. Entonces estoy muy bien, espiritualmente lo piensa uno que está muy bien porque lo está relacionando lo económico con lo espiritual, pero no tiene ninguna relación. Si uno tiene esas riquezas. Entonces le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. A mí me encanta este pasaje, me lo dijo el Señor hace muchos años, ¿no? Y hay que ubicarse, o sea, uno se ubica, a estos mensajes nos ubican. Entonces uno que está pensando que está muy bien y que tengo bastante bendición, el Señor me bendice, me multiplica, más que ahora está de moda las multiplicaciones sin rendición, sin intimidad, porque son dos cosas diferentes, hay una bendición con intimidad y una sin. Entonces el desventurado es el que tiene riqueza sin intimidad con Dios. Eso es importante ubicar. Entonces, por eso le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en todo el ámbito espiritual no se olviden que es un tibio. Por más que tenga todo lo que tenga de riquezas materiales, no significan nada para Dios. Por eso le dice pobre y desventurado, porque nada va a significar para Dios eso, sino lo que Dios que dice, pues, ¿no? El corazón. Entonces, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿por qué? Porque lo que él está teniendo es de sus deseos personales, porque está muy seguro de sí mismo, está autosuficiente, ¿verdad? Entonces, no tiene nada de lo que Dios quiere que uno tenga. Entonces, este es el pobre desventurado, porque es pobre en fruto, pobre en carácter, pobre espiritualmente, tendrá todo lo material, pero eso no tiene valor. Entonces ahí le dice, te aconsejo que compres oro refinado, porque, ¿cómo le dice? A ver, acá le dice, de mí compres oro refinado. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Por qué le dice eso? Porque lo valioso está en él, lo puro, la mente de Cristo, el cambio. Entonces, todo lo bueno viene de Dios, no de lo material. Y dice, refinado en fuego para que seas rico, porque la riqueza para Dios viene a través de lo espiritual, o sea, lo que a Dios le importa es el ser humano, es lo que Él ha creado, que esté de acuerdo a Dios. Y dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces habla, ¿verdad?,
de ropas blancas. Entonces acá está diciendo, a ver, el oro refinado y las vestiduras blancas, todo viene de Dios, ¿no? Entonces, porque lo valioso está en Él, les decía, y las vestiduras blancas es pues llevando una vida en la verdad de Dios, en su palabra, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, y dice, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces quiere decir que la persona que está pensando solamente en las riquezas materiales y se siente ya el superpoderoso porque ya tiene, entonces cree que en lo espiritual está bien porque Dios le bendice, le está diciendo que no que compre, ¿no? Para ser transformado lo bueno, lo puro que viene de Dios, para que no se descubra esa vergüenza de la desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque eso lo hace ciego, porque está pensando que todo, está pensando Dios me bendice, entonces si Dios me bendice estoy muy bien, yo oro y Dios me sana y estoy bien. Eso es el error más grande que se está cometiendo, y eso es lo que está diciendo acá en la palabra de Dios. Entonces está diciendo, ve las cosas claras, las cosas que uno tiene que ver, que es a la voluntad de Dios, a la luz de su palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas materiales y todavía viene acompañado de ambición, entonces ciega, uno no ve. Por eso lo dice, que te pongas colirio, unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego pensando que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces ese ciego que piensa que todas las cosas materiales que le han venido le vienen por bendición de Dios, porque estoy muy bien, me ama Dios, me ama tanto que me da, que me bendice, que me sana. Yo he escuchado muchas veces, yo oro y Dios me sana al toque. Unge tus ojos con colirio. Entonces uno no está viendo lo que Dios, ni tampoco está valorando a Dios. Por eso dice, compra de mi oro fino, refinado. ¿Por qué? Porque uno no está viendo lo valioso que son las cosas de Dios más que las cosas materiales. Entonces dice acá, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En varias veces, en varios mensajes a la iglesia, está hablando de arrepentimiento. Entonces acá viene un reconocimiento, échate colirio para que veas, y ahí también se incluye, porque viene una ceguera que uno ya no reconoce, tampoco se arrepiente, y uno se queda con que es así, y está viviendo una vida de mentira, una falsedad, y se está engañando a sí mismo. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces acá hay una invitación que está haciendo el Señor
que está llamando. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos pasando cosas así y estamos alejados, estamos pensando que porque tenemos no vamos a tener la necesidad, entonces el Señor es tan bueno, pero tan bueno que dice, he aquí yo estoy a la puerta. O sea, el Señor está en la puerta y diciéndote, ábreme. Y llama, y llama. Entonces nosotros tenemos que entender que Él nos ama tanto, que está llamándonos todo el tiempo, y nosotros somos los que no abrimos la puerta. Y no queremos entender. Está llamando el Señor, pero la rebeldía sigue, el enojo sigue, el resentimiento sigue, y todo sigue dentro, mientras que de repente uno no tiene necesidad porque tiene buen sueldo, tiene buen trabajo, tiene buen negocio, pero todo dentro, metido, el resentimiento, el enojo, el rechazo, la envidia, y está dentro. Entonces, pero Él está, y dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces está hablando de una intimidad. Si tú reconoces, si te arrepientes, yo estoy ahí. Vuelve, vuelve. Si tú eres valiente, hazlo. Si tú reconoces, arrepiéntete y hazlo. Y dice acá, al que venciere, mucho habla de vencer, ¿verdad? Tenemos que ser vencedores. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Acá está hablando de autoridad, ya nosotros podemos ver acá algo grande. Porque si uno se arrepiente, si uno vence, si uno entra en intimidad, si uno está con el Señor, si uno comienza a ver, comienza a entender, y todo lo que acá está diciendo, a vivir en santidad, a reconocer todo lo que acá nos dice, entonces de ahí viene la autoridad, y ahí tenemos que entender. Tenemos que dejar todo aquello que estamos cegados para que venga la autoridad. A veces uno quiere autoridad antes de, y ese es el peligro. Entonces acá lo dice bien claro, porque está diciendo, al que venciere, después que ha corregido. Quiero que se entienda, el Señor está corrigiendo todo lo malo y está invitando a una intimidad, está invitando primero a un arrepentimiento y después a una intimidad, y esa es la bondad de Dios. Quiero que se pongan colirio en los ojos para ver esto. El Señor corrige, reprende, castiga, porque ama, y invita al arrepentimiento. Perdón, dice, nos lleva al arrepentimiento y nos llama, nos invita a abrir la puerta para una intimidad, porque no quiere que nadie se pierda. Por eso dice, porque los amo, entonces sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y qué lindo saber que tenemos que rendir todo aquello que no le agrada a Dios. No seamos tibios, seamos apasionados, obedientes, seamos ovejas. Entonces llama a la intimidad, y qué lindo lo que dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y cuánto más dice acá,
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esas cosas son tremendas de Dios, las cosas que uno está perdiendo, porque esto es autoridad que el Señor da cuando uno reconoce y se humilla. Y lo que siempre me sacude, me impresiona, me alegra y me, ¿cómo puedo decir? Me alimenta, es saber que Dios es tan bueno que nos pone al nivel de su Hijo. Eso a mí me tiene loca, porque nos tiene al nivel de su Hijo, como hijos. Pero tenemos que ser como Él es. Porque muchas veces ya queremos ser como hijos, pero sin ser como Él es. Tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Dice acá, como yo he vencido, dice el Señor. O sea que sí podemos vencer. Porque Él nos está diciendo vencer como yo he vencido, dice. Entonces, y me he sentado con mi Padre en su trono, está diciendo, le daré que se siente conmigo en el trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto sí que está tremendo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pues, es difícil. No, no es difícil porque tenemos al Espíritu Santo ayudándonos. Entonces tenemos que saber que lo vamos a poder. Dice, ¿no? Lo que pasa con el cristiano y el ser humano es que no gusta pues que reprendan, ¿no? No gusta que ni disciplinen, no nada, no gusta. Pero es lo único que obliga al ser humano a cambiar. Es lo único, pero no nos gusta. Peor que ahora pues las leyes como han cambiado tanto y es una influencia también espiritual, que eso está dañando a lo que la palabra de Dios dice y está dañando al ser humano a ser obediente a Dios, ¿no? Entonces, porque esas cosas son por nuestro bien, porque lo que está queriendo Dios es que seamos a la imagen, al carácter de Cristo. Pero si nosotros no somos corregidos, no somos puestos en prueba, puestos en disciplina, entonces nunca vamos a poder. Porque según la palabra de Dios está diciendo que solo quien es obediente será apto para gobernar. Acá en este mensaje de esta iglesia es exactamente lo que uno va a subir espiritualmente a niveles. Está hablando de gobernar, está hablando de posición, y qué alta posición, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice, nos está diciendo, nos ha dicho de muchas formas, ¿no? Que hay que ser diligentes, nos está diciendo, ¿no? De arrepentimiento. El arrepentimiento, por ejemplo, es lo que trae frutos. El arrepentimiento trae frutos, el reconocimiento trae fruto, ¿no? Entonces, la intimidad trae el poder, porque lo está diciendo, cenaré. Entonces, la invitación que el Señor hace es la invitación más importante de nuestras vidas. Le abres, pregunto, le abres, le abriremos a la puerta, y eso es lo que menos hacemos, ¿verdad? Es lo que menos hacemos, no abrimos. ¿Y
qué tremendo es que esté ahí, dice, llamando a la puerta. Está llamando a la puerta. Y nosotros no le abrimos. Y nada. Y sigue llamando. No le abrimos a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros entonces somos derrotados, retrocedemos? Eso viene a ser por falta de abrir la puerta. Por eso. Porque por esa falta de intimidad, de estar con Él, porque el estar con Él en intimidad nos trae la victoria. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque uno es vencedor, porque estar en intimidad con Dios viene a ser uno ese vencedor, ¿no? Estábamos hablando ayer justamente, nos habla de diferentes formas del Señor, que es lo mismo, ¿no? Una intimidad, un ser dirigido por su espíritu, el buscar el espíritu, estar ahí para ser ese vencedor, porque al estar en intimidad con Dios nos va a dar autoridad. Solamente la intimidad con Dios, el buscar su espíritu, el ser guiados, eso nos va a dar esa autoridad. No hay nada que nos dé autoridad. Nosotros no podemos reclamar autoridad. Dios nos va a dar la autoridad a través de la intimidad. Amén. En el tiempo de Dios, porque Dios sabe nuestro corazón y Dios va a ir en esa intimidad, en ese buscarle, en ese ser guiado por su espíritu, nos va a ir transformando, nos va a ir limpiando. Entonces Dios sabe cuándo nos va a posicionar en el lugar que quiere posicionarnos y el tiempo lo da el Señor. Entonces nosotros tranquilos, buscando a Dios, obedientes a Dios, leyendo. Esto tenemos que leerlo porque el creyente se olvida. El creyente se olvida. Entonces es necesario que nosotros estemos repasando la palabra de Dios y ubicarnos en qué estoy fallando. Esta es nuestra guianza y tenemos que hacerlo. Estábamos viendo testimonios de años pasados y decimos, ¿qué pasó? Qué hermosos testimonios. ¿Y dónde están? ¿Qué les sucedió? ¿Por qué? Porque no nos ubicamos, cerramos la puerta al Señor, le cerramos, Él sigue tocando y nosotros seguimos con la puerta cerrada. Tenemos que saber y tenemos que entender. Amén. Amén. Estos mensajes son tan hermosos, pero tan hermosos, que tenemos que tomarlos y meditarlos y aprender y repasarlos. No es que ahora se hizo y ya me olvido de lo que ya hice, eso ya lo leí. No, léelo y reléelo, y para estarse ubicando y nosotros tenemos, pues, el ser humano, esa tendencia de retroceder, de desanimarnos. Entonces anímate, lee la palabra, entonces te va a corregir. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, por esos mensajes que nos ubican, nos llaman la atención, nos corriges, Señor, nos reprendes, porque nos amas. Gracias, Señor, porque todo está escrito para que nosotros podamos ubicarnos. Y qué hermoso, Señor, saber que tú nos quieres, Señor, llevar a estar contigo, sentados, y ser esos vencedores, tener esa intimidad. Señor, tú nos esperas todo el tiempo, tú eres bueno. Perdónanos, Señor, como acá dice, Señor, que nos arrepintamos. Señor, nos arrepentimos, oh Dios, cuántas veces te dejamos en la puerta esperando y estás ahí. Eres tan bueno, Señor, que estás ahí. Tú estás ahí siempre. Señor, cuántas veces te dejamos. Creo que diario te dejamos, oh Dios. Y somos rebeldes, somos, Señor, sin entendimiento.
Somos, Señor, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque no entendemos tu palabra, no entendemos a ese Dios tan grande, no entendemos que tú eres nuestro Padre, que tú nos amas, que estás con los brazos extendidos y estás tocando a la puerta, llamando. No queremos ser esos desventurados, queremos ser, Señor, esos entendidos. Señor, que estamos ahí abriendo la puerta. Gracias te damos, oh Dios. Tan bueno eres. Que esa palabra sea revelada en nuestras vidas y no retrocedamos, sino avancemos para, Señor, tener esa autoridad que tú quieres dar a tu iglesia. Gracias te damos, oh Dios. La gloria sea para ti, Señor, por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.